¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el avance de la asignatura. Previamente comunicarles que el día jueves vamos a tener una sesión en línea en la que me permita aclarar algunas dudas que tengan sobre lo que hemos avanzado hasta ahora. De acuerdo, segundo, de que vamos a coordinar un poco, aclarar qué modificaciones va a haber en el avance de la asignatura por los inconvenientes que de todos es ya conocimiento. Bueno, eso lo hablamos mañana. Les voy a enviar un enlace a través de Google Meet. De acuerdo, a través de eso vamos a hacer la sesión online. No necesitan instalar ningún recurso, directamente va a ser por la plataforma de Classroom de sus correitos de Gmail. ¿De acuerdo? Vamos con el ejercicio en cuestión. Dice, en una instalación industrial se va a precalentar aire antes de entrar en un horno por medio de agua geotérmica a 100 grados centígrados que fluye por los tubos en un banco ubicado en un ducto, en un banco de tubos. De acuerdo, el aire entra en el ducto a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión con una velocidad media de 4,5 metros por segundo y fluye sobre los tubos en dirección perpendicular. El diámetro exterior de los tubos es de 1,5 y se encuentran dispuestos en forma alineada con paso longitudinal y transversal de SL y ST respectivamente de 5 centímetros. Se tienen 6 filas en la dirección de flujo con 10 tubos en cada uno de ellos. Determine la velocidad de transferencia de calor por unidad de longitud de tubos. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a empezar a trabajar es analizar un poco lo que nos está dando el enunciado, en el sentido de que no nos está dando temperatura de salida. Por lo tanto, va a ser un proceso iterativo. Segundo, tampoco nos está indicando la longitud de los tubos. Por lo tanto, vamos a calcular por 1 metro de longitud de tubo. ¿De acuerdo? Empecemos con la situación, con el análisis, mejor dicho. Aquí tengo el banco de tubos. De acuerdo, tenemos que tener en cuenta que me está diciendo de cuántas filas es en sentido de flujo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuidado, eso es muy importante para aplicar nuestros factores de corrección. Y nos dice que en cada fila tenemos 10 tubos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De acuerdo, nos está dando los pasos, nos dice que es alineado, por lo tanto presenta un arreglo cuadrado. Ya presenta un arreglo cuadrado. ¿Qué me está diciendo también? Que ya hemos quedado que el diámetro externo es la longitud característica. ¿Qué me está diciendo? Que la temperatura, que agua fluye dentro de los tubos, dentro del banco de tubos, y eso está a 100 grados centígrados. Como no me está dando la temperatura de salida, ¿qué es lo que yo voy a asumir? Que este aire puede salir, lo máximo que puede salir es a la temperatura del fluido que está por dentro de los tubos, es decir, puede salir máximo a 100 grados centígrados. Entonces ese va a ser el parámetro para empezar el proceso iterativo. No podemos empezar de la negra, ¿de acuerdo? O sea, del vacío, sin saber qué temperatura le voy a dar. Tiene que haber un parámetro que nos indique qué valor numérico le voy a dar. ¿Ya? Entonces, la temperatura del aire a la salida no la conocemos. Voy a suponer que va a salir a 100 grados centígrados, ¿no ve? 100 grados centígrados y la entrada es 20, por lo tanto el promedio va a ser 60. A 60 grados centígrados yo voy a evaluar mis propiedades. ¿De acuerdo? Evalúo a través de las tablas mis propiedades. ¿De acuerdo? El CP, la viscosidad, la densidad, el K y por favor el plan. Tenemos que acordarnos un tanto de manejar ya el plan, el cálculo a través de su fórmula. ¿De acuerdo? Después vamos a estar utilizando para evaluar el plan directamente de tablas, pero por lo pronto necesito que se acuerden de la misma forma que el Reynolds, que se acuerden del plan, porque son números adimensionales que generalmente es común en nuestro trabajo de ingeniería. ¿De acuerdo? Una vez que hemos identificado ya las propiedades, oye, me dice que como yo he supuesto 100, este valor tiene que ser comprobado en algún momento. Ya, entonces, una vez que tengo todos los valores, nuevamente empiezo a analizar. Si yo quiero caracterizar el flujo aquí adentro, ¿qué es lo primero que debo saber? ¿Qué tipo de flujo tengo dentro del banco de tubos? De acuerdo, entonces ese flujo puede ser laminar o turbulento, por lo tanto lo primero que tengo que evaluar va a ser el Reynolds. ¿De acuerdo? Y para evaluar el Reynolds yo necesito la velocidad dentro del banco de tubos. Nos está diciendo que la secuencia es alineada, por lo tanto
reemplazo las fórmulas que me están dando los pasos y el diámetro y corrijo si vale el término mi velocidad. ¿De acuerdo? Corrijo mi velocidad. Con ese valor, ¿de acuerdo? Me confirman todos esos valores, por favor. Ya, con esos valores yo determino cuánto vale mi Reynolds. ¿De acuerdo? Y me da que 5 por 10 a la 3, 5091. Una vez que he evaluado el Reynolds, y tengan cuidado por favor, a veces yo, la verdad, en los exámenes puede ser la misma pregunta, pero a veces juego con las unidades, y ahí es ustedes donde muchas veces se hacen un chenco. ¿De acuerdo? Se confunden rápidamente. Entonces aquí me está diciendo que es 5000 el Reynolds. Listo, con eso ya hemos calculado una buena cantidad de trabajo de la solución de este ejercicio, y directamente me entro a las tablas de banco de tubos. Miren aquí, habíamos visto en clases que no hay una ecuación para un banco menor a 16. O sea, vamos a asumir un banco mayor a 16 inicialmente, ¿no? Porque no estamos todavía evaluando las pérdidas de carga. O sea, directamente hacemos uso de las tablas, ¿ya? Para bancos mayores a 16 y encontramos el Reynolds. Aquí me dice de 1000, ¿no ve? Hasta 10 a la 5. Listo, entonces este es el rango que yo necesito, ¿no? Porque nos salía 5000. 5 por 10 a la 13, entonces está en este rango. Me está diciendo que para alineados yo debo trabajar con NUD 0.25 por Reynolds tantos, ¿no ve? Por Prandtl a la 0.36, Prandtl sobre Prandtl evaluada la temperatura de pared elevado a la 0.25. Listo. Entonces, una vez que tenemos nosotros la ecuación con la que vamos a utilizar, ¿no ve? Y tengo todas las propiedades evaluadas a la temperatura media, y también el Prandtl lo he evaluado a la temperatura de pared en la parte de los datos. De acuerdo, empiezo simple y llanamente a reemplazar datos. Por favor, quisiera que me sigan y en un momento corrijan los valores. Si es que yo me hubiese equivocado en algún dato, podría ser porque estoy sacando de tablas y tal vez copiado mal algún valor, por favor lo confirman. De acuerdo, el Nusselt me da 52.2, pero estamos hablando que nuestro banco es menor a 16 filas. Entonces yo voy a utilizar ya mi tablita para hallar el factor de corrección, y me indica que es de 6 filas, está entre 5 y 6. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy interpolando. He interpolado en este sector y he determinado, ¿no ve?, que mi factor de corrección es 0,945. Una vez que tengo mi factor de corrección, como ya he evaluado mi Nusselt, que era 52.2, multiplico por el factor de corrección y eso me da 49.329. Una vez que tengo el Nusselt corregido, ya puedo identificar cuánto vale mi coeficiente convectivo. Fíjense, no es complicado. De acuerdo, ya tengo el valor de mi coeficiente convectivo de transferencia de calor. Ya hemos hallado H rápidamente. Ya. Ahora, una vez que tengo H, tengo que empezar a hallar el área de transferencia, mi flujo másico, porque tengo que comprobar inicialmente la temperatura y después tengo que hallar mi cantidad de calor transferida. Bueno, ahora vamos a hallar el número total de tubos. De acuerdo, el número total de tubos, bueno, tengo el número de filas y el número de tubos en una fila. Eso nos da 60 tubos totales. De acuerdo, con esto puedo evaluar el área de transferencia. Recalco, esto es para comprobar inicialmente la temperatura de salida. Si es correcto, directamente puedo evaluar el flujo de calor. Bueno, el área de transferencia va a ser el número total de tubos pi por d por L. O sea, va a ser el número de tubos por el área de un tubo. Y como no nos da la longitud, yo estoy tomando una longitud unitaria. Habíamos dicho que el diámetro va a ser el diámetro externo. ¿De acuerdo? Entonces tengo 2,827 metros cuadrados. Con eso ya puedo evaluar el flujo másico. Ya, pero necesito
la densidad del aire en las condiciones de entrada. Esas características habíamos dado nosotros cuando hemos visto la parte teórica, ¿no ve? Lo determino por tablas y nuevamente reemplazo. Fíjense que al trabajar con la velocidad no estoy laburando en función de la velocidad máxima, sino en función de la velocidad de aproximación, y estoy tomando en cuenta el número de tubos transversales o el número de tubos en una fila. De acuerdo, eso me da 2,709 kilogramos por segundo. Miren, ya hemos hallado el número de tubos, ya hemos hallado el área de transferencia, hemos hallado y hemos determinado mi flujo másico. ¿Qué nos faltaría evaluar? Directamente tendríamos que comprobar cuánto vale la temperatura, y esa ecuación también la hemos dado en clases, ¿no ve? La temperatura de salida la evaluamos con esta expresión, ¿no ve? TW menos, entre paréntesis, TW menos T de entrada por E elevado a todo esto. Entonces, por ese motivo hemos hallado el área de transferencia y el flujo másico. Ya tenemos como dato el CP y hemos calculado H. Y analicen ustedes, por favor, si me van a ayudar con la comprobación de los datos. Me da 29,11. Y nosotros hemos supuesto 100. Entonces, fíjense ustedes, la conclusión: se debe repetir el procedimiento. ¿No ve? ¿Hasta qué punto se va a repetir el procedimiento? A la temperatura que hemos supuesto tiene que ser prácticamente igual a la temperatura que estamos comprobando, la temperatura de salida. Pero yo les doy aproximadamente para 2 o 3 procesos iterativos, no más. Ya, entonces ahora la secuencia es suponer otro valor. De acuerdo, tienen que suponer otro valor. Ahora, si quieren, suponen este mismo valor como temperatura de salida, es decir, que se ha enfriado, ya, y hacen la misma secuencia iterativa. De acuerdo, se ubican, ¿no ven lo que estoy diciendo? O sea, pueden darse si quieren este valor, no habría ningún problema. De acuerdo, dan con ese valor y nuevamente calculan el mismo procedimiento. ¿Ya? O decir, bueno, he supuesto 100. De acuerdo, entonces mi valor puede ser ahora 80. Y con 80 vean cuánto les da. Cosa que las temperaturas que están suponiendo, recalco nuevamente, y la temperatura que están comprobando tienen que ser aproximadamente la misma. Es decir, si yo supongo 90, la temperatura de salida podría ser como valor aceptable 89, valor aceptable 91, o sea, tiene que ser próximo. ¿De acuerdo? Como la temperatura no es la misma, tengo que repetir el procedimiento y yo no puedo calcular el delta, la diferencia media de temperaturas, que sería el segundo paso. Fíjense, solamente ya es reemplazar en la ecuación. ¿De acuerdo? Y luego podría hallar el flujo de calor. Hasta ahí me ha pedido el enunciado. Pero yo no puedo evaluar, miren acá, no puedo evaluar, ¿por qué? Porque no tengo el delta T, la diferencia media de temperaturas logarítmicas. Entonces ahora la pregunta es, ¿cambiará el H si estoy cambiando la temperatura? ¿Cambiará el área de transferencia? Eso quisiera que ustedes me aclaren y por favor completen. Es un ejercicio tipo que alguna vez hemos hecho en clases. Igual llegábamos acá porque ustedes tenían que evaluar las propiedades y demás cosas. Más bien tienen una secuencia de cómo lo he hecho, y cualquier consulta, por favor, no duden en realizarla. Ahora, aparte de eso, en algunos exámenes yo he pedido el delta P, de acuerdo a la caída. Es decir, ya tengo la velocidad, tengo la densidad, lo único que ya tengo el número de tubos en la fila, cuántas filas, de acuerdo, el X y el factor de fricción. Ustedes saben que también es una tabla adicional, de acuerdo, que solamente va a ser leer directamente con el Reynolds. De acuerdo, entonces por favor yo les pido que lo terminen y cualquier consulta por favor háganmela saber. Ya hasta aquí la sesión de hoy día. Se cuidan.